Hola, ¿cómo están? Vamos a esperar un ratito a que se conecten más personas para presentarme, para hablar un poquito de lo que vamos a conversar hoy día, para esperar que Dani se conecte y podamos invitarla. Así que esperamos un ratito a que se sigan conectando. Me demoré un minuto, no había comprobado bien la conexión, pero ya, está todo bien. Avísenme si se escucha bien, si me ven, para saber que no hay ningún problema. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, esperamos unos minutitos. Yo les voy contando un poquito. Bueno, ya está Dani conectada, me dice que sí se escucha todo bien. Perfecto, gracias Jorge. Bueno, yo me voy presentando para los que son nuevos por aquí por mi Instagram. Yo soy Belice García Godos Castro, soy médico psiquiatra, soy psicoterapeuta cognitivo-conductual especializada en TREC, que es terapia racional emotiva conductual. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante, muy importante. Y tenemos a una, bueno, no quiero decir invitada, sino más bien a una amiga que vamos a tener esta charla, esta conversación en vivo, que sabe muchísimo sobre este tema porque su especialidad, ella es nutricionista. Y vamos a hablar acerca de la nutrición y la salud mental. Sí, hay un vínculo, así que es importante conocerlo. Bueno, Dani ya está. Antes de invitarla, para que ella también se presente, bueno, ella es Daniela Sáez, ella es nutricionista, pero ella también se va a presentar. Les quería contar un poquito por qué el live de ahora. Es principalmente porque se habla muy poco sobre esto, o se cree que no hay un vínculo entre lo que comemos y cómo nos sentimos. Y sí lo hay, ¿no? Y hay estudios que lo demuestran. Cuando mis pacientes me preguntan qué pueden cambiar en su vida o en su estilo de vida para disminuir ciertos síntomas, para complementar su tratamiento, para no empeorar otros síntomas, yo les digo que pueden cambiar su alimentación, que hay cosas que es mejor comerlas, cosas que no, que pueden hacer ejercicios, hacer actividad física, aprender a dormir mejor y todo lo que tiene que ver con la higiene del sueño. ¿Y por qué? Más que nada porque los problemas que afectan a nuestra salud mental, los trastornos mentales, no tienen una sola causa. Son muchos los factores que se juntan, interaccionan para que se desarrolle. Entonces, si yo modifico alguno de estos factores más el tratamiento, voy a lograr que la persona se sienta mucho mejor y que disminuyan muchos de los síntomas que los afectan, ¿no? Ánimo depresivo, ansiedad, irritabilidad, etc. Pero ojo, no es un reemplazo el tratamiento. Si yo tengo un diagnóstico de un trastorno mental o de un problema que afecta a mi salud mental, mi psiquiatra me dará mi tratamiento, ya sea con farmacología, ya sea solo con terapia o un tratamiento combinado. Y esto va a ser un complemento para que yo me sienta mucho mejor. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso. En fin, y hay muchos estudios que específicamente hablando de la alimentación, sí refieren que hay un vínculo entre la forma como comemos y cómo afecta para bien y para mal nuestra salud física y también para bien y para mal, cierta alimentación, nuestra salud mental. Por eso, conversando con Dani, queríamos hacer este live, ¿no? Porque cuando yo escapa de mis posibilidades decirle mucho sobre qué puede comer, qué no puede comer, porque no soy nutricionista, los derivo donde un nutricionista, que son los que saben. Y que en el caso de Dani, sé que ella no solamente escapa en el tema, sino que te ayuda mucho con una alimentación real. Es decir, que no sea muy picky, exquisita, sino que sea una alimentación que uno puede cambiar en su día a día y que pues tampoco sea muy cara. Entonces vamos a invitar a Dani, yo estoy acá hablando, pero quiero que ella se presente y no perder más tiempo. Ahí está. Estamos esperándola. Yo ya la agregué. Hola Hola, Dani, hola, ¿me escuchas bien? te escucho perfecto. Ya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, a los años. 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 Pues Dani y yo hemos estudiado en la misma universidad. Bueno, yo estudié medicina y nutrición,
pero y no nos vemos desde la universidad. Pero bueno, ahora nos hemos unido para algo tan importante como es informarlos, ¿no? Cuéntame, preséntate tú también un poquito. Yo solamente he dicho tu nombre y que eres nutricionista, pero cuéntanos un poquito más de ti. Yo soy Daniela Sáez, soy licenciada en nutrición con una especialidad en nutrición deportiva. Trabajo con deportistas hace 8 años, pero también veo personas que quieren tener una vida saludable, ¿no? Y me encantó poder crear este live contigo y hablar de la importancia de la nutrición y la salud mental, porque justamente lo que te comentaba es que desgraciadamente la mayoría de personas creen que nosotros, los nutricionistas, solo nos dedicamos a hacer dietas para bajar de peso. Y en realidad el mundo de la nutrición y de la alimentación va muchísimo, muchísimo más allá que solamente el hecho de bajar de peso o bajar la grasa o bajar medidas, ¿no? Es un campo en el que podemos explotar muchísimas cosas y trabajando de una manera interdisciplinaria podemos lograr cosas muy bonitas. Claro, eso era lo que conversábamos también antes, ¿no? Si yo te preguntaba si en algún momento algún psiquiatra te había derivado algún paciente o que de una persona llegue a tu consultorio y te diga, bueno, sí, quiero aprender a comer mejor, pero no para bajar de peso, sino para sentirme bien, pero no sé si te pasa, te llegan o la mayoría simplemente quiere bajar de peso. La gran mayoría quiere bajar de peso, pero con un trasfondo de querer sentirse mejor, de querer aprender a comer. Si haya yo atendido pacientes que estén en terapia psiquiátrica o tratamiento psiquiátrico y deseen por ese objetivo mejorar su alimentación, desgraciadamente no, y creo que es algo que no se informa mucho a la gente. Las personas no saben cómo pueden complementar el tema de la nutrición, de la medicina y del bienestar en general. Todavía falta meterle un poco más de puncha a comunicar que podemos brindar un bienestar integral a las personas, ¿no? Exacto, y para eso estamos acá, ¿no? Yo me acuerdo siempre de un paciente, ahora que dices eso, que discutíamos en un caso clínico en el hospital y él al final de que discutimos y habló, él quiso estar ahí presente para ayudarnos, sus síntomas, el tratamiento y al final dijo, y ustedes también como médicos psiquiatras deberían de decirnos a nosotros qué comer, qué no comer, decir que hagamos actividad física, porque yo cuando tuve un cambio global en todo esto, recién me pude sentir muchísimo mejor, claro, junto con su tratamiento, ¿no? Y eso se me quedó siempre, ¿no? Como está en nosotros. Si ellos no saben, porque las personas no tienen por qué saber, nosotros que somos los profesionales sí, y los podemos sugerir, recomendar, derivar, ¿no? Yo en mi caso sí he derivado, pero muy pocos van, y me doy cuenta porque en la siguiente cita les pregunto y me dicen, bueno, doctora, no tuve tiempo, no sé, no, ahorita no puedo por los medios económicos, pero incluso en los hospitales, en el seguro a veces se deriva porque lo cubre el seguro y tampoco van, ¿no? Entonces la idea es que conozcan la importancia para que aprendan a comer bien y si no saben cómo, vayan a un nutricionista para que los ayude. Claro. Entonces, tú más o menos en general, ¿qué dieta recomiendas para que una persona, por ejemplo, no necesariamente con obesidad o con sobrepeso, sino que va y quiere, te pide, Dani, ¿qué dieta puedo comer para yo sentirme mejor a nivel físico y mental? ¿Qué dieta sueles recomendar tú más? Mira, lo que yo trabajo bastante, más que solamente mandar una dieta, trabajo lo que es la educación nutricional, ¿no? De hecho, la idea de mi profesión también es educar a las personas, porque yo no soy un profesor que solamente manda o rige, tienes que hacer esto, 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 y las personas lo van a hacer, porque al final las personas no aprenden cómo se debe alimentar uno de manera correcta, ¿no? Me pareció muy gracioso escuchando tu introducción, como que dijiste, Daniela les enseña a tener una alimentación real y no tan picky, porque desgraciadamente es lo que ahora se vende mucho, ¿no? Y tú tomas tu desayuno con tu batido verde, con tu espirulina, con la chía, con la linaza, con el batido de proteína vegana y la leche de almendras, y en verdad todo eso está tan metido en las redes que las personas creen que eso es, o así se tiene que hacer una alimentación, pero desgraciadamente no todos tenemos el poder adquisitivo de comprar esos alimentos. Exactamente. Ok, esa es la fórmula para estar sano, pero tenemos otros medios también para alimentarnos de una manera saludable, fácil y real, ¿no? Una persona que viene a querer aprender a comer, yo les enseño cómo son los grupos de alimentos, cuáles son, en qué se diferencia un carbohidrato simple, un carbohidrato complejo, un alimento natural, un alimento procesado. Y tengo una plantilla en la cual les enseño como que un tipo de examen, y siempre cuando les pregunto en la parte de carbohidratos,
en el desayuno, por ejemplo, ¿cuáles crees que son los carbohidratos malos? No tienes pan, cereal, fruta, miel de abeja. Me dicen fruta y miel de abeja, porque hay un poco de desinformación de cuáles son los alimentos que son buenos, ¿no? Yo les enseño de una manera práctica, real y adecuada a los hábitos de cada uno, porque así como tú también verás pacientes, te darás cuenta que todos somos únicos y cada uno es un mundo muy aparte. O sea, una plantilla no se rige a lo que una persona tiene que ser, ¿no? Y cuando hemos estudiado también de la teoría a la práctica, es una brecha abismal, ¿no? Completamente, entre cada uno tiene que ver las costumbres, dentro de las costumbres, esto no me gusta, esto por si acaso no como, esto, tienes que ayudarlos a que sea algo que ellos puedan seguir, ¿no? Que puedan meter en su estilo de vida, para que, como tú decías, no sea algo de un día, o que en un día tu dieta pues te vaya más de 100 soles, sino algo que puedas tener todos los días. Y aparte algo que necesiten, ¿no? Por ejemplo, si es una persona que viene porque tiene el colesterol alto y de repente su problema no es bajar de peso en sí, ¿qué le mando sería una dieta para bajar de peso? Que vienen, eso sí, todo el mundo que va o lo veo, la yema del huevo engorda, no me ponen la yema del huevo en mi dieta, la palta engorda, el arroz engorda, todo el mundo me da pena, todo el mundo sataniza tanto al pobre arroz. Entonces, es parte de... Sí. Es parte de nuestro trabajo como profesionales también enseñar a las personas, ¿no? Como te comenté también, desgraciadamente no he visto a ninguna persona que quiera mejorar su alimentación en relación a la salud mental. Y cuando me lo comentaste me parece algo tan en verdad importante y que casi nadie lo toma en cuenta. No, casi nadie lo toma en cuenta. A mí es un tema que me gusta mucho. Yo frecuentemente trato de sí decirle a mis pacientes, mira, sería bueno que introduzcas esto. Sé que hay alimentos que si los consumes pueden inclusive agravar cierta sintomatología, así que mejor no los consumas, como vamos a hablar. Pero también sé que va a escapar de mis conocimientos ir más allá, ¿no? Y es importante que ellos aprendan a comer, ¿no? Y yo creo que después de este live van a llegar las personas que quieren cambiar su forma de comer para sentirse mejor a nivel físico y también a nivel mental. Entonces, más que nada, yo había puesto la cajita para ver las preguntas y ver más o menos cómo guiar este live. Y muchas de las preguntas o de qué cosas, qué subtemas querían que habláramos, se referían mucho a qué alimentos, por ejemplo, podríamos, lo típico, comer o no comer, por ejemplo, para no sentir ánimo triste o para mejorar la sintomatología de la depresión, por ejemplo, en este caso. Y también me han preguntado lo mismo para el caso de la ansiedad, ¿no? En el caso hay muchos más estudios sobre los alimentos que mejoran los síntomas depresivos, ¿no? También hay para la ansiedad, pero no tantos, y para otros problemas que afectan la salud mental también, pero que no hay mucha evidencia. Más que nada, ¿tú qué me puedes decir acerca de la alimentación que te puede ayudar a sentirte mejor en el caso de la depresión, por ejemplo? Mira, algo desde que me comentaste me metí a leer mucho más a fondo este tema y algo que, claro, pues te enseñan cuando estás en la universidad o cuando te metes a un curso, pero como no lo practicas en el día a día, a veces hay cosas importantes que se te olvidan, ¿no? Claro, claro. Y metiéndome de nuevo a este mundo de verdad, la salud mental y cómo funciona nuestro cerebro en relación a todas nuestras emociones o cómo funcionamos, algo que me pareció súper curioso, que lo había yo dejado, ya no estaba en mi chip, es que mira tú que el 60% de nuestro cerebro se compone de grasa y el 25% de esa grasa es grasa, lo que comúnmente llamamos la grasa buena. Claro. Y qué importante es también ver que si nuestra alimentación no está balanceada y no consumimos los requerimientos de estas grasas buenas que son el omega 3, el omega 6, el omega 9, cómo los tratamientos que podamos nosotros tener médicamente no van a funcionar si es que también nosotros no estamos equilibrados internamente, ¿no? Hay muchos estudios y mucha evidencia en distintos tipos de patología que se ve que a pesar de que hay tratamientos, si la persona no tiene una alimentación balanceada en lo que es cuestión de estos omegas, inclusive específicamente el DHA, no hay un cambio tan favorable en la medicación porque también las neuronas trabajan con grasa y si la grasa no funciona bien, la medicación tampoco funciona bien. Entonces es como que todo es un rompecabezas que va funcionando armoniosamente, ¿no? Y si no lo sabemos,
no lo aplicamos en el día a día, ¿no? Y puede ser que un médico también sea súper capo en dosificar, en mezclar las medicaciones, y no va a ver el resultado, y también se va a frustrar porque va a decir, mi paciente no está evolucionando como debería, ¿no? Y se olvide, ¿no? Porque hay muchas cosas de nutrición que nosotros hemos visto, pucha, me acuerdo en la universidad en bioquímica, ¿sí? Y si ya no te interesas más allá por eso, si no lees, te vas a olvidar y pues es completamente normal. Lo que tú decías de las grasas, mucha gente, grasa sinónimo de malo, ¿no? Pero sí, el cerebro está conformado con mucho porcentaje de grasa y ayuda a que funcione mejor y a que las funciones cerebrales estén mucho más, mucho mejor y óptimas, exacto. Y que con el cuento de las grasas buenas interfieren que las comamos tanto para sentirnos mejor, con depresión, en la ansiedad también, ¿no? Cuando hablamos del omega 3, del omega 6, del omega 9, o sea, no todas las grasas son malas. Si mi cerebro está bien, funciona bien, mis neuronas están bien, funcionan bien, pues yo también me voy a sentir mejor. Y los estudios que decías, también hay muchos estudios que utilizan los suplementos también para que mejore el tratamiento con los fármacos y para que el paciente pueda sentirse mejor, ¿no? Es decir, ok, yo tengo depresión, tómame antidepresivo, pero si mejoro y mejoro mi dieta o necesito algún suplemento, me voy a sentir mucho mejor y mi tratamiento va a funcionar mucho más, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, que hablabas ya de las grasas, del omega, ¿qué nos podrías decir básicamente para que la gente sepa, ok, la grasa es buena, tal grasa es buena, ¿dónde la puedo encontrar, no? Mira, una cosa que yo les comento siempre es como que la palabra grasa, como tú dijiste, es el temor de las personas, ¿no? Grasa es sinónimo de que estás gordo, de que te vas a subir de peso. Pero nosotros tenemos los alimentos que se llaman grasas buenas. ¿Dónde se pueden encontrar? Y yo siempre, como que mi enfoque es, todo lo que sea natural no tiene por qué ser malo. Entonces, dentro de este grupo de alimentos, ¿qué alimentos tenemos? La palta, las aceitunas, lo que deriva de las aceitunas, el aceite de oliva, los frutos secos, maní, almendras, nueces, pecanas, ajonjolí, chía, linaza, el germen de trigo, el salvado de trigo. Estos grupos de alimentos son altos en grasa y no necesariamente por ser altos en grasa son sinónimo que van a subirnos de peso, porque las grasas tienen también la función, si bien tienen la función principal de brindar energía, suben el colesterol bueno, bajan el colesterol malo, siempre están como moviéndose en el cuerpo para atacar distintas formas de trabajar para nosotros. Y ahora lo que estamos hablando justamente, para ayudar al cuerpo a sentirse mejor de acuerdo a la condición que pueda tener, ¿no? Y en el caso del pescado, ¿algunos tipos de pescado que tú recomiendes más? El tema, ¿sabes cuál es? Que las personas tienen ya ahora mucho miedo o mucho temor de consumir el pescado por, uno, la contaminación y por las mercurio, ¿no? De mercurio, ¿no? Entonces, no me preguntan tanto por el pescado, sino por estos alimentos que te comenté, ¿no? ¿Cuáles son? La palta, aceite de oliva. Pero en realidad, si nosotros tenemos una alimentación balanceada, por ejemplo, una vez a la semana pescado, tampoco es que te vas a tú intoxicar con estos, con alta dosis de mercurio, ¿no? Pero tampoco es solo el pescado o solo la palta o solo las aceitunas o solo el aceite de oliva, ¿no? Es tener una alimentación integral y tratar que cada comida tenga, aunque sea una presencia de estos alimentos. Que sea una alimentación variada, ¿no? No enfocarnos en que, pescado, aceituna, palta, sino que mientras podamos incluirlos todos dentro de nuestras posibilidades, pues mejor va a ser, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de las proteínas, para que se formen las proteínas están conformadas pues por aminoácidos, ¿no? Y hay ciertos aminoácidos que finalmente se van a convertir en neurotransmisores, ¿no? Como la serotonina, la dopamina. Entonces, al consumir estos aminoácidos, que sé que los esenciales hay que consumirlos en la dieta, ¿no? Vamos a tener mucha más serotonina, mucha más dopamina disponible y que, esto para que sepan los demás, se encuentran en distintas patologías alterados, es decir, la serotonina en la depresión, hay una deficiencia de serotonina, de dopamina, de noradrenalina, en los trastornos de ansiedad hay también alteraciones en la serotonina. Entonces, si yo consumo ciertas proteínas, aminoácidos, que van a transformarse luego en estos neurotransmisores que están bajos o que están alterados en estos problemas que afectan a la salud mental, pues también me voy a sentir mejor, ¿no? En el caso de las proteínas o de los aminoácidos esenciales, ¿dónde los podemos encontrar?
como tú dijiste, hay dos tipos de aminoácidos, los esenciales y los no esenciales. Los esenciales son los que nuestro cuerpo necesita y tenemos que consumir nosotros de afuera. Hay en distintas fuentes, pero también un poco más están enfocados en los alimentos de origen animal, el huevo, la leche, el pollo, el queso, ¿no? Hablando, por ejemplo, del triptófano, que está metido en este grupo de alimentos. Los frutos secos también los tienen, pero también es importante volver a repetir que no nos tenemos que encasillar en un solo alimento, ¿no? No porque escuchamos como que leche, haya leche mañana, tarde y noche, o huevo, 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 sino tiene que ser algo variado, tiene que haber una mezcla de proteína, de preferencia, pero no quiere decir que exclusivamente tiene que ser de origen animal, porque también se ha visto ciertos estudios de personas que son vegetarianas y que son veganas que tienen deficiencia de estos aminoácidos. Ocasionalmente, no estoy generalizando, porque cuando una persona, ya sea vegetariana o vegana, tiene una alimentación bien calculada con un profesional que sabe de este tema, porque también no todos los nutricionistas saben de este tipo de alimentación, puede ser que sí llegue a cumplir los requerimientos de sus aminoácidos. También es importante, y eso ahorita justo que estamos hablando de las proteínas, que las vitaminas del complejo B, que están también un poco más presentes en los alimentos de origen animal, y cuando nosotros llevamos este tipo de dieta se ve la deficiencia, por ejemplo, en la B12. Y la B12, cuando una persona tiene bastante deficiencia de esta vitamina, llega a tener cansancio, fatiga, pérdida de memoria. Eso también es importante hablarlo, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, que tiene que ser algo integral y no encasillarnos en un solo alimento ni en un solo tratamiento específico. Cuando hablabas de la vitamina B12, nosotros, los psiquiatras, lo ideal es que cuando viene un paciente a nosotros también hagamos un descarte de cualquier enfermedad orgánica, ¿no? Es decir, que esté causando la sintomatología que afecta a la salud mental, y también pedimos, pues, dosaje de vitamina B12, por lo mismo que tú dices, ¿no? Porque una deficiencia mayor, grave, puede estar ocasionando sintomatología psiquiátrica, ¿no? Ánimo triste, cansancio, etcétera, y puede necesitar suplementos, ¿no? Y ahí también ingresa cómo la vitamina B12 puede tener estos síntomas muy parecidos a una depresión, ¿no? Y también se puede, si yo mejoro mi ingesta de vitamina B12, ya sea con suplementos, etcétera, también se ha encontrado en estudios que ayuda, digamos, con síntomas que se encuentran en la demencia también, ¿no? Entonces es importante saber, ok, entonces, ¿qué alimentación también qué alimentos puedo comer que tengan vitamina B12, ¿no? O que tengan folatos también, que también ayudan a que uno se sienta mejor, ¿no? Y por otro lado, como decías, ¿qué alimentos pueden tener más triptófano, que finalmente se va a convertir en serotonina, ¿no? Que ahí viene la conexión, ¿no? Y la serotonina está, pues, disminuida, alterada en la depresión, en la ansiedad. Entonces, importante saber qué comer. Y sí, pues hay gente que ahora quiere seguir una dieta vegetariana o una dieta vegana, lo hace por sí solo y puede ahí tener algún tipo de deficiencia si no es que sabe cómo hacerlo, ¿no? Por ejemplo, yo leía y yo me acuerdo que siempre le decía a mis pacientes, garbanzos, triptófanos, come hummus, y así como los garbanzos, sé que hay otros alimentos de origen vegetal que también pueden tener estos aminoácidos, ¿no? Sí, por ejemplo, las legumbres también los frutos secos. Ya, y muchas veces también a mí me dicen, ya, pero frutos secos, almendras es caro, pecanas es caro, pero también los frutos secos, por ejemplo, es el maní. El maní es un fruto seco, también tiene este grupo de nutrientes, ¿no? También tiene el triptófano. Como te digo, también, por ejemplo, un huevo. Ahora también dicen, ya, no abuses el huevo por el colesterol. También, ahorita que estamos acá, aprovecho para decir que la yema del huevo no sube el colesterol. Como que ahí me tomo. Escuchen todos. Chiquitita. Está muy bien, en la variedad es donde está la clave, ¿no? Como tú dijiste ahorita, ¿no? En los garbanzos está, pero de repente a la persona que tú estás viendo no le gustan los garbanzos, ¿no? Y va a hacer todo lo posible de querer comerlos, pero de repente no le gustan, y por más que sabe que eso lo va a ayudar, no lo va a hacer. Hay que tratar de darle otras opciones para que pueda tener una alimentación más variada. Claro, para que ellos puedan elegir, ¿no? Y si no encuentro, por ejemplo, no sé, todos los aminoácidos esenciales en una sola, empezar a hacer la combinación, ¿no? Garbanzos y en la noche arroz integral y así para ir completando con estos aminoácidos esenciales. Pero es muy importante lo que tú dices, ¿no? Que la persona le guste, que la persona los pueda comprar económicamente, ¿no? Así que eso es
importantísimo de saber. Y cuando decías lo de los frutos secos, sí, pues son caros, de todas maneras, así te vayas pues al mercado a comprarlos al peso y todo, suelen ser caros, pero es porque también la gente cree que hay que comer bastante, ¿no? La bolsa entera para mi snack, o mientras veo alguna película me bajo, pues, ¿no? Y la realidad es otra, ¿no? Hay que comer, pues, una cantidad contable, ¿no? Un puñado, usualmente cuando me preguntan Ujú. cómo es, yo les digo un puñado así, lo que te entra en tu mano acá, no así, como un Claro, cerro, ¿no? no el cerro, sino así. Pero más o menos si lo jalamos a un puñado son 15 almendras, 10 almendras, 4 pecanas. No es un montón, pero también ahí viene el problema de la dosificación, ¿no? A ver, dile a alguien, cómete solo 4 pecanas. Es como que poquito te van a decir, y lo demás, Claro. eso no me va a llenar, ¿no? ¿Y qué más, no? Claro. ¿Con qué más lo combino? Ya, entonces ya estamos hablando, recapitulando, hemos hablado de las grasas buenas, hemos hablado de las proteínas y los aminoácidos. Eh, Hablando de De los la B12. carbohidratos, de la vitamina B12, ¿no? Hablando de los carbohidratos, por ejemplo, sí, nosotros comemos tipos de carbohidratos que encontramos, por ejemplo, los carbohidratos simples, que nos suben rápidamente el azúcar y lo bajan rápidamente también vamos a tener sintomatología, irritabilidad, ansiedad, hasta incluso síntomas depresivos, ¿no? Entonces, en caso de los carbohidratos, ¿qué carbohidratos nos dirías tú que es importante comer, ¿no? O sea, complejos, ¿cuáles son buenos, ¿no? Resumiendo lo que te estaba diciendo inicialmente, ¿no? ¿Cuáles vendrían a ser los carbohidratos buenos? Todos los que vengan de la naturaleza. Papa, camote, yuca, oyuquito, quinoa, trigo, el pobre arroz, arroz integral. Pobre arroz. ¿Cuál vendría a ser de este grupo que podríamos ver en las comidas principales un carbohidrato que deberíamos tratar de moderar su consumo? Por ejemplo, el que yo siempre les digo, los fideos. Porque si te das cuenta de este grupo, los fideos son un alimento que no existe de forma natural, o sea, se ha creado. Si nunca nos hubieran presentado los fideos, nosotros no sabríamos qué es comer una pasta. En cambio, todos los otros alimentos, Claro. tal cual de la naturaleza, los encuentras, tal cual los puedes comer. Salvo el oyuquito, ya pues te lo venden en el mercado cortadito, pero más allá no tiene ninguna otra modificación. Tratar de consumir todo lo que sea lo más natural posible es lo que nos va a brindar distintos tipos de nutrientes. Entre también, suponiendo otros tipos de harina que se conocen como carbohidratos simples, el pan, las galletas, queques, tostadas, los dulces, que esto también, viéndolo en la situación actual que estamos viviendo, al inicio de la cuarentena, no sé si tú lo viste, pero todas las redes estaban repletas de postres y quequitos y los alfajorcitos. Y Y las cocinar en personas casa, postres, sí, claro. y las personas empezaron a, claro, todos pensamos que íbamos a iniciar la cuarentena de 2 semanas, entonces todos tuvimos como que un break bien grande Sí. y nos llenamos de cantidades altas de azúcar y carbohidratos simples que podemos resumir que son los alimentos procesados, ¿no? Ujú. Y eso, como tú dices, al final te da un momento de bienestar, pero luego te viene el bajón. Porque el azúcar para nosotros es como un sistema de recompensa para el cuerpo, ¿no? Yo me doy azúcar para sentirme bien, te hace sentir bien, pero luego pasa y pasa en un corto tiempo y vuelves a sentir la misma sensación de no estar bien, ¿no? Suponiendo que no tengas ninguna complicación en la salud. ¿Y qué es lo que sucede? Metidos en casa, uno dice, ay, ¿qué quisiera para sentirme como que me estoy saliendo de mi rutina? Un dulce, viene otro dulce. Y tenemos picos y luego viene a decir una persona, oye, me siento deprimida, me siento ansioso, no sé por qué, qué ha pasado, qué ha cambiado, más lo que estoy metida en mi casa, más la situación o el miedo externo, ya todo se vuelve como que un círculo Claro. vicioso, ¿no? Igual a todos los postres que se comió, a todos los azúcares, los carbohidratos simples, ¿no? Entonces ahí la idea es comer más carbohidratos complejos que mantengan nuestra glicemia, ¿no? Que El nivel la de mantengan en energía sangre. constante en el tiempo, claro. Ujú. Entonces ahí también tendría que ver el no saltarse las comidas, ¿sí o no? Es decir, saber cuándo comer. Saber cuándo comer, pero también esto depende mucho de la rutina de cada persona, ¿no? Se Ujú. habla mucho de que hay que tener 5 comidas al día, pero hay personas Que que no no pueden pueden. porque no les da hambre, porque no les provoca, porque no les gusta. Ahora también se habla mucho, no sé si has escuchado del ayuno intermitente, ¿no? Ujú, Que ujú. tiene todos los beneficios, que con el ayuno intermitente bajas de peso y ahora es la moda para todo el mundo. Particularmente yo como lo veo, que no podemos tener tantas brechas
de dejar de comer, porque el cuerpo funciona, así de simple como le digo a mis pacientes, como si fuera un auto, ¿no? Tú al auto para que se mueva, ¿qué le das? ¿Qué le pones? Gasolina. Para nosotros la gasolina son los alimentos. Los alimentos. Y si nosotros pasamos mucho tiempo sin comer, igual va a funcionar nuestro cuerpo, porque no somos un auto, ¿no? Tenemos otros mecanismos para convertir nuestras reservas en energía. Pero viene lo que tú dices, ¿no? Cansancio, fatiga, irritabilidad. Y luego, bueno, viéndolo por la parte nutricional, la persona empieza a tener elecciones de alimentos que no son tan saludables cuando vienen estos momentos de ansiedad o querer comer algo que recompense con algo más rico. No va a ser un plato de comida, vas a buscar alimentos altos en carbohidratos y en grasas, ¿no? Y también vienen a nosotros por eso, ¿no? Doctora, deme algo para la ansiedad porque no dejo de comer, ¿no? Y ahí sí podría simplemente una buena nutrición modificar bastante su sintomatología, ¿no? Sin necesidad a veces de, en ese caso, porque no toda ansiedad es mala, dar una medicación, ¿no? Entonces, qué bueno saber que hay que comer, que no todos los carbohidratos son malos, que hay carbohidratos buenos que los necesitamos, que nuestro cuerpo lo necesita, nuestro cerebro, ¿no? Y tampoco puede estar muchas horas sin consumirlos, ¿no? Para mantener estos niveles de glucosa en sangre, para no tener los bajones y tener irritabilidad, ansiedad. Entonces aquí apunten todos mis pacientes que me preguntan, ¿no? ¿Por qué sienten esta ansiedad cuando se han estado comiendo su pay de limón? Ahí ya saben todos, han estado preparando postres todos los días. Y luego ya hablando poco a poco ya hemos hablado de vitaminas, de minerales, por ejemplo, el magnesio. ¿No? En el caso del magnesio, sí también su consumo ayuda a que la persona esté mucho más tranquila, más calmada, ¿no? Y disminuya cierta sintomatología de la ansiedad, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar el magnesio? El magnesio y ¿sabes qué? También el zinc, el selenio. El zinc y el selenio, exacto. Eso yo también te iba a decir hace un rato, pero ya lo estamos hablando ahora. Son minerales que muchas veces no se tocan, ¿no? Siempre más se hablan del hierro, del complejo B o la B12, y el magnesio, el zinc, el selenio también son súper importantes en lo que es el funcionamiento o la ayuda al funcionamiento del sistema nervioso en general, ¿no? El magnesio lo podemos encontrar en el plátano, un alimento que no es tan caro, en los frutos secos, igualmente en las legumbres, en el germen de trigo, pero muchas veces las personas tampoco ni siquiera conocen cuál es el germen de trigo. Cuando yo les digo, coge el germen de trigo, la mezcla, ¿qué es eso? Y son alimentos que no son tan difíciles de adquirir ni tan caros, ¿no? Que los podemos encontrar y vuelve a tener un resumen, el hecho de comer variado nos va a ayudar en general, ¿no? A estar mejor. Pero específicamente hablando de lo que son vitaminas y minerales, hay algo lo que en nutrición se llama, no sé si tú también lo llaman así para el tratamiento de alimentos con tus pacientes, lo que se llama megadosis de nutrientes, que se dan dosis un poquito más elevadas del estándar para poder lograr que la persona llegue a sentir un bienestar o le dé un beneficio más allá que solamente una alimentación saludable, ¿no? Entonces, sí, yo estuve leyendo sobre eso y hay estudios que refieren sobre estas megadosis, esos suplementos, estas dosis que hay que alcanzar para que las personas se sientan mejor. Entonces, podría también utilizarse en las personas que tienen depresión, tienen algún trastorno de ansiedad y ya de por sí están con tratamiento, pero quieren sentirse aún muchísimo mejor, estos suplementos, ¿no? Claro, mira, por ejemplo, hay personas que son alérgicas a los antiinflamatorios, no esteroideos, y en otros países se les da megadosis de omega 3 y omega 9 como antiinflamatorios porque ellos no los pueden consumir y ayuda a como si fuera una medicina, o sea, el alimento en sí o los nutrientes pueden servir como si fueran medicinas. Claro que no lo puede hacer cualquiera, no tiene que ser una persona que lo sepa, que esté capacitada y que esté capacitada en ese tema. No cualquier nutricionista, o sea, no puede venir a decir, sí, te doy una megadosis de magnesio para ver cómo te va y vemos, ¿no? Porque también puede acarrear alguna otra complicación, ¿no? Pero sí se puede tratar los nutrientes o los alimentos en personas que tengan alguna patología y mejorar. Claro que todo siempre tiene que ir a la par con el tratamiento médico, ¿no? O los profesionales hablar entre los dos, ¿no? Uno puede ir por un lado y el otro por el otro porque no va a haber congruencia ni mejora en la sintomatología. Exacto, eso es súper importante, ¿no? Igual nosotros cuando lo hacemos con terapia, ¿no? Si derivamos a alguien, mantenernos en contacto con esa persona, para que ellos sepan lo que nosotros estamos dando, cuáles son sus síntomas, si está mejorando, y nosotros saber lo que ellos están haciendo, ¿no?
Claro, es como a veces yo también veo pacientes y me dicen, sí, pero mi doctor me ha dicho que no haga esto y tú ¿por qué me dices que sí? Y tenemos que siempre hablar el mismo idioma, ¿no? Exacto, exacto. Sí, a Exacto, veces me exacto. dicen, Sí, no, a veces me pero dicen, no, pero yo he comido yo tal he comido cosa tal cosa y usted me y dice que no lo coma, pero él me ha dicho que sí lo puedo comer. Entonces es importante mantenernos en comunicación. Ujú. Y ya, entonces, porque en el caso del magnesio también tengo pacientes que a veces me dicen, no, doctor, eso es pura, pura propaganda del magnesol, ¿no? A mí no me ayuda. Pero sí, los estudios demuestran fuera de esta marca, ¿no? El magnesio en general, es que, la más que conocida, por eso se conoce el magnesio por el magnesol. exacto, fuera de la marca, de que sí el magnesio te ayuda a estar más calmado, a estar más tranquilo, a dormir mejor. Entonces es importante ya saber ahí otro más, ¿no? Pero es que también no necesariamente el hecho de consumir un nutriente, una vitamina o un mineral, tienes que tener una sensación como que diferenciada. O sea, no porque el magnesio en una semana no te hizo sentir algo específico, o sea, no sentiste como que, ay, la chispita de felicidad, no es que no Claro, está no sirve. funcionando. Porque muchas veces estos micronutrientes, por eso se llaman micronutrientes porque se consumen en pequeña cantidad, funcionan internamente. No es como, por ejemplo, cuando tú haces una dieta para bajar de peso y te bajas el carbohidrato, ves el resultado en el peso. Estos alimentos funcionan de manera interna en el funcionamiento de cosas tan pequeñas como el funcionamiento neuronal, como tú dices, los neurotransmisores, Neurotransmisores. en que se hacen que todo el funcionamiento sea global y mejore, no necesariamente porque no lo ves no quiere decir que no se esté dando. Ujú. Y a veces el cambio, y eso es importante que la gente lo sepa, no es en el momento, no es al día siguiente, doctora, pero tomé magnesio y no dormí bien y ya tengo una semana, pues a veces demora, ¿no? Y uno se da cuenta cuando empieza a comer bien, cuando ya se pone las pilas, uno quiere comer adecuadamente y como cuando pasan las semanas recién uno empieza a sentirse mejor físicamente y mentalmente, ¿no? Con más energía, menos cansado. Entonces, dar el chance de saber que no es algo inmediato tampoco, ¿no? Sí, ahora sí, si lo jalamos a lo que, como yo lo veo también con mis pacientes, que es exactamente lo que tú dices, ¿no? Ya vengo comiendo mejor hace 2 semanas y en verdad no he visto ningún cambio. Y lo que yo siempre les digo es, ¿qué recuerda el cuerpo? ¿Lo que viene haciendo hace muchísimo tiempo o lo que tú estás haciendo ahorita? Va a recordar o va a trabajar como trabajaba antes. Tienes que darle chance a que se nivele, a que se acomode, a que pueda funcionar mejor. En 2 semanas no vamos a ganarle a una situación que hemos venido hace 2 años, pues no, obviamente 2 semanas es muy poco tiempo y lo que tú dices es verdad, hay que dejar que el cuerpo se vaya acomodando, que vaya de repente hasta mejorando las reservas que no tenía. De repente está en super déficit y está llegando de a poquitos a un nivel normal para llegar un poquito más, para poder tener los nutrientes que necesita para funcionar de manera acorde a lo que debería para poder sentirse mejor, ¿no? Ujú. Entonces, por eso se dice que es un cambio en tu estilo de vida, ¿no? No es un momento de dieta de 2 semanas, un mes, etcétera. Uno logra el cometido y ya está, sino que uno empiece a comer mejor para sentirse mejor ya a largo plazo. Es que también de eso se trata y eso también habrás visto tú, ¿no? Cuando alguien entra a un tratamiento, lo que quiere es sentirse bien. Hay personas que sí lo que quieren es en ese momento ver un resultado y si no Sí, la lo ven, mayoría. te descartan. Te descartan o no solamente a ti, descartan cualquier posibilidad de hacer un tratamiento para estar Ujú, mejor. ujú, Pero ujú. todo tiene un proceso. Exacto, todo tiene un proceso y en el caso de la psiquiatría, descartar a uno, ir a otro, es el cambio de medicación, una segunda, una tercera, una cuarta y tener después una lista de medicación que has tomado y que al final en realidad fue que tú no le diste el tiempo para que siguiera su proceso y te empieces a sentir mejor. O sea, en este caso también hay un proceso. Entonces, hemos hablado de ya de los carbohidratos, de las proteínas, los aminoácidos, vitaminas, minerales, las grasas, ¿no? El magnesio, el zinc, que has dicho, el selenio. Y todo esto tiene que ver tanto para los síntomas depresivos, tanto para la ansiedad, para la irritabilidad, en estos bajones del azúcar, ¿no? Para que nuestro cerebro funcione mejor, ¿no? Con este tipo de grasas buenas, para dormir mejor, para estar más tranquilos, más calmados, etcétera, ¿no? Pero después habían otras preguntas, y que esto es algo que yo siempre le digo a mis pacientes, sobre todo cuando tienen síntomas de ansiedad. Me preguntaban mucho la conexión de la ansiedad y la cafeína o el café, ¿no? ¿Cuánto pueden tomar, cuánto no pueden tomar?
sí está ligado a la ansiedad, a la irritabilidad. La cafeína tiene, sí, sus beneficios, sus cosas buenas, pero también puede causar sintomatología de ansiedad, de insomnio, sobre todo en las personas que son muy sensibles, ¿no? Incluso causar síntomas de ataques de pánico, ¿no? Es que la cafeína también es un estimulante nervioso. Exactamente. Y no solamente la cafeína está en el café, que es lo que la mayoría de personas también piensan, ¿no? Lo tenemos presente también en el té, en el chocolate. También está, no está como el nombre de cafeína, sino con el nombre de teobromina, pero también son estimulantes. Como tú dices, si hay personas que son sensibles y están en un tratamiento, consumir esos alimentos no los va a ayudar. Y si son personas que de repente consumen 5 tazas de café al día, no van a ver ninguna mejora ni ningún resultado. Exacto, ¿no? Y mira, cómo es importante, ¿no? Yo también les digo sí, que no, el té o cualquier cosa que tenga cafeína o estimulantes, ¿no? Pero mira, tú estás hablando del chocolate, ¿no? Y yo creo que el chocolate está en la vida de la mayoría de las personas, incluso aquellas que no toman café. Entonces, ahí ya se dan cuenta, por favor, todos los que me dicen, pero doctora, quiero empezar a sentirme mejor, ¿no? Saber, ¿no? La idea no es tampoco te lo quitas para siempre y estoy sufriendo, pero disminuir las cantidades para que te puedas sentir mejor, sobre todo, porque me preguntan, ¿no? El chocolate también, sobre todo si tú eres muy sensible o estás en un tratamiento o sueles tener mucha ansiedad, ¿no? La cafeína, como te digo, como les digo a ustedes, te ayuda a concentrarte más, a estar alerta, ¿no? Pero ciertas dosis, que pueden ser diferentes para todos, ¿no? De acuerdo a la sensibilidad, puede causarte insomnio, puede romper el ritmo circadiano, hacer que te levantes mucho más, te acuerdes mucho más tarde, te levantes mucho más tarde. Que llegues a tener ataques de pánico, falta de respiración. Exacto, ¿no? Los ataques de pánico con la taquicardia, las palpitaciones y con todo eso, porque es un estimulante nervioso. Entonces, ya sabemos, ¿no? Si yo suelo tener esto o tengo este diagnóstico, pues, ¿no? Y ya, me encanta el café, pues está bien, una taza, pero no 4, no 5, ¿no? Que ya O buscar supera. la opción del descafeinado, ¿no? Que en ese contexto sería algo que podría ayudar si es que no te lo quieres quitar. Exactamente. Y ahí, yo tenía esa idea, ojo, porque a mí me encanta el café, pero yo tenía la idea que el descafeinado no sabe igual. Mentira, ya. He probado cafés de marcas buenas, así recomendadas, descafeinados, sí, tal cual un café con cafeína. O sea, no se le quita el sabor, se le quita el estimulante, digamos, ¿no? Entonces, es una opción, perfecto, como tú dices, el café descafeinado. También, no solamente en el caso que tú me decías con la cafeína que te causa todos estos síntomas, sino también los problemas para dormir, ¿no? Entonces, por otro lado, y finalmente, al hacer un estimulante también puede causar intoxicación por cafeína, también puede causar síndrome de abstinencia, ¿no? Y también puede causar una dependencia. Que eso es muy importante que ustedes lo sepan, ¿no? Uno cree que como es algo que consumimos todos los días, que está en el desayuno, etcétera, no va a pasar nada, pero sí, hay personas que toman tal cantidad de café al día que cuando lo dejan de tomar o se saltan una dosis, pueden tener síntomas de irritabilidad, ansiedad, ataques de pánico por la abstinencia, es decir, el cuerpo ya está necesitando eso, y no es la idea, ¿no? Y eso eso que dices también es súper cierto porque en ciertos pacientes que yo tengo que trabajar temas de, por ejemplo, obesidad y trabajar cambios de hábitos bien con alguna patología adyacente que tenemos que hacer un régimen un poco mucho más enfocado y más típico, por decirlo así, dieta, que se tienen que quitar muchas cosas del plan. Cuando trabajamos el tema del café, lo quitamos. Y hay personas que sí lo han hecho, pero en verdad el común denominador es tengo dolor de cabeza, me siento fatal, hasta a veces me han dicho, me siento deprimido, me siento triste, o los 2, 3 primeros días se han ido a dormir, ponte a las 6 de la tarde y me decían, yo no soy así, o sea, en verdad necesito el café en mi vida, porque lo que tú dices es súper cierto, no está o sea, nosotros no lo vemos mal porque no está tachado, no está catalogado como un alimento poco sano, pero en realidad es una droga porque es un estimulante, y nosotros
aprendemos a vivir con altas dosis de cafeína en el cuerpo que como igual se pueden quitar una taza, 2 tazas y el cuerpo le da, o sea, le da un golpe fuerte que llegas a tener hasta estos síntomas de tristeza y depresión por quitarte solamente algo tan pequeño como una taza de café, que alguien no lo toma o sea, no le toma tanta importancia como que es un eje central en tu vida, pero cuando se lo han quitado, han sentido la pegada, y después cuando han tenido 1 o 2 semanas sin el café, han sentido que son otras personas. Exacto, ¿no? Dejaron una dosis del café y lo que suele aparecer bastante es el dolor de cabeza, como tú dices, ¿no? Y ellos no lo tienen ni por aquí, que es porque han dejado el café, piensan que es cualquier otra cosa menos el haber Piensan que es dejado la esa dieta. dosis. En mi caso piensan que es la dieta, que por eso les duele la en mi caso piensan que es la medicación, ¿no? Que puede, claro, tener efectos secundarios, pero mira qué interesante saber que sí, la cafeína, al ser un estimulante y al ser una droga, también me puede causar intoxicación, me puede causar síndrome de abstinencia y también puede causar una dependencia, ¿no? Y entonces cuando yo lo quito, voy a tener síntomas, como tú dices, irritabilidad, tristeza, dolor de cabeza, falta de concentración incluso, ¿no? Porque como yo me sentía súper alerta, me lo quité y me siento más cansado todavía. Hasta sueño, Entonces, ¿no? Sueño como que en verdad te vas a dormir mucho más temprano y caes privado. exacto. Entonces, ahí está cuando también me preguntan, pero ni un poquito, bueno, sí, podría ser un poquito, podría ser el descafeinado, ¿no? Pero si yo me quiero aprender a sentir mejor, pues hago, como, intento hacer todo lo que me ayude a sentirme mejor, ¿no? Otra de las preguntas que también apareció y fue acerca del consumo del azúcar con la hiperactividad también, ¿no? Principalmente en los niños, pero también obviamente en los adultos, ¿no? Los adultos, se suele creer que cuando los niños o los adultos comen mucho azúcar están muy hiperactivos, ¿no? O no, ¿Qué que va el cumpleaños y mira, todos están hiperactivos porque han comido mucho azúcar, o ya no va mucha a dormir azúcar. porque comió muchos dulces. Exactamente, ¿no? La típica, no es que ha comido demasiado dulce y ya no va a dormir, y en realidad, pues, no es así. Que era lo que justamente habíamos estado conversando, ¿no? Que es un mito, así como en la yema del huevo engorda, el azúcar en los niños les da hiperactividad, pero no está comprobado científicamente que hay una relación directa entre el consumo de azúcar y la hiperactividad, ¿no? Se puede ver a largo plazo, pero no es en un momento específico. Uh-huh. Igual, lo que decíamos, ¿no? Para nosotros, los adultos, y eso lo inculcamos en los niños desde pequeños, dependiendo de los hábitos que tengamos en casa, el azúcar puede trabajarse tanto en niños como en adultos como un sistema de recompensa y de bienestar. Y también tiende a ser, por decirlo así, que tampoco es específicamente catalogado como una droga, porque nos da la sensación de bienestar y de felicidad. Exactamente, ¿no? El azúcar también activa las vías de la recompensa cerebral, que es lo que hacen todas las demás drogas, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Ok, no es que le causa la hiperactividad, pero al quitárselo también van a haber síntomas. A largo plazo su consumo también va a ocasionar síntomas. Entonces, y nosotros aprendemos, ¿no? Mientras más temprano enseñemos a nuestros hijos a comer, ¿no? Va a ser mejor, va a ser un adulto mucho más saludable. Entonces, eso es importante. Tú decías, sí, suele ser un mito, no hay evidencia comprobada de que azúcar igual hiperactividad, ¿no? Ni siquiera en niños que tienen, por ejemplo, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Que es el TDAH. Sin embargo, hay otros estudios que sí lo vinculan como un consumo a largo plazo, ¿no? Que comerlo por mucho tiempo, este tipo de azúcar, sí podría ocasionar o exacerbar ciertos síntomas en estas personas, ya sean niños o adultos, como la impulsividad o la irritabilidad. Entonces, igual, si no hay evidencia específica para que esta es la causa, pero hay ciertos estudios que podría o no podría ser, pues, mantener un consumo moderado o cambiarlos a, como tú decías, a carbohidratos complejos que sí me den una buena nutrición, ¿no? Y ahora que hemos desmentido un poco ese mito, tampoco quiere decir que los niños tengan carta libre a comer estos alimentos, bueno, salvo de repente ocasionalmente que vas a un cumpleaños, ¿no? Porque también son niños. A ver, a un niño de 3 años está tratando así, no comas el pobre niño que va a un cumpleaños, o bueno, Claro. desde que sucediera todo esto, tampoco es, ¿no? Pero esto también quiero decirlo porque es importante, si no tiene mucha relación con el tema de hiperactividad, el tema de generar hábitos en los niños
va a causar que hayan adultos que sean personas que tiendan a tener una alimentación más saludable o de repente no. Pero también es importante hablar que el consumo excesivo de azúcar, tanto en niños como en adultos, puede dar o puede ayudar a los factores del síndrome metabólico en lo que es cuestión del hígado graso. O sea, el exceso de azúcar se va formando alrededor del hígado como que una capa de grasa, que es lo que al final es el hígado graso, que puede también complicar las situaciones de síndrome metabólico, ¿no? Entonces, volvemos justo a lo mismo, que hay que tener hábitos duraderos en el tiempo que sean saludables para poder evitar cualquier tipo de complicación a largo plazo. Y eso es muy importante, y también me lleva a que hablemos un poquito de esto, porque también se relaciona, así como lo que comemos se relaciona a nuestra salud física y mental, también es al revés, ¿no? Si nosotros no comemos adecuadamente, por ejemplo, y finalmente tenemos sobrepeso o tenemos obesidad, también vamos a tener un mayor riesgo de tener algún problema o algún trastorno mental, ¿no? Los pacientes que tienen obesidad tienen más riesgo de desarrollar depresión, por ejemplo, ¿no? Y al revés, en el otro sentido, ¿no? Las personas que tienen un trastorno mental, no solamente hablando de depresión, hablando de esquizofrenia, etcétera, hay ciertas medicaciones que pueden aumentar de peso, que pueden causar también o aumentar el riesgo de que suceda síndrome metabólico. Entonces, es importante que en ellos también se practique una buena nutrición, aprendan a comer, ¿no? Y por otro lado, cuando no causa el aumento de peso, entre otras cosas, el deterioro en su funcionamiento, ¿no? Cuando la persona está muy triste, cuando deja de ir a trabajar, deja de hacer ejercicio, etcétera, también va a hacer que estas personas, pues, desarrollen obesidad o algún tipo de problema, ¿no? Sí, eso que has dicho está súper relacionado, y también nos estamos un poquito enfocando en todo lo que es el tema de sobrepeso, obesidad, pero es importante recalcar también las personas que tienen trastornos alimenticios, ¿no? Si nosotros no tenemos un trabajo interdisciplinario, tampoco va a funcionar el tema de nutrición y el tema de medicación, porque volvemos a lo que te dije inicialmente, las grasas buenas o las grasas que necesita el cerebro en una persona que tiene un trastorno de alimentación, ¿qué le falta? O que normalmente no llega a cubrir sus requerimientos de grasa, corporalmente tampoco tiene mucha grasa, y si en el cuerpo no hay grasa, la medicación que nosotros le vayamos a dar no va a ser del 100% efectiva, porque no está como que un balance interno con lo que le estamos dando a la medicación. Vamos viendo nuevamente que tanto el trabajo de un médico como de un nutricionista o interdisciplinario es súper importante, porque todo va a generar que se pueda dar un buen resultado, ¿no? Y ahí en las personas que tienen trastorno de la conducta alimentaria es muy importante y es ideal, indicado el trabajo multidisciplinario, como tú decías, ¿no? Sobre todo porque no solamente con una persona que está con deficiencias nutricionales no va a hacer adecuadamente efecto la medicación, sino tampoco la terapia, ¿no? Los estudios demuestran que si la persona no tiene un nivel incluso de índice de masa corporal suficiente, la terapia no la va a poder comprender, porque obviamente el cerebro no va a tener una buena función, ¿no? Porque no hay una buena alimentación. Entonces, todo se va relacionando, ¿no? Por eso es que este tema a mí me parecía tan importante, súper amplio, ¿no? Podríamos enfocarnos un día solamente en trastornos de la conducta alimentaria, otro día solamente en esto, y bueno, solamente tenemos unos... Y tendríamos para rato seguir hablando. Exacto, pero ya nos vamos dando cuenta de que sí es importante, ¿no? De una u otra forma, ¿no? Ya sea que nuestra alimentación nos ayude a sentirnos mejor o al revés, ¿no? Que si nosotros tenemos algún tipo de trastorno mental o de problema que afecte nuestra salud mental, también puede hacer que no comamos adecuadamente, que subamos de peso o que tengamos algún otro problema que necesite el trabajo multidisciplinario, ¿no? Como los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Y aquí, para que la gente entienda, pues está la anorexia, la bulimia, el trastorno por atracones, entre otros, ¿no? Que sí es importantísimo que sea visto por el psiquiatra, el nutricionista, el terapeuta, hasta un cardiólogo, ginecólogos. Muchos especialistas ingresan a tratar a pacientes que tengan ese tipo de trastorno. Ojo ahí. Había una pregunta que igual ahora sé que acá hay un par de preguntas que ahorita le voy a dar clic para verlas, pero había una pregunta que sí lo dije en la introducción, pero igual lo quiero remarcar,
que era acerca de, me habían puesto, ok, doctora, entonces suficiente con, si yo tengo depresión, comer alimentos que me ayuden y no tomar antidepresivos. Y aquí les explico que no. Es un complemento, es como que un todo, ¿no? Pero no reemplaza al tratamiento si es que tú ya tienes un diagnóstico hecho por tu médico psiquiatra y que tiene un tratamiento, ¿no? Ahí la idea es combinar todo para que te puedas sentir mejor, ¿no? Si yo no tengo un diagnóstico y realmente pero tengo la tendencia a estar cansado, a tener a veces tristeza, etcétera, sí puedo utilizar solamente una buena alimentación para sentirme mejor, ¿no? Pero si hablamos de un diagnóstico y de la medicación, pues no lo reemplaza. Ya, a ver, vamos a ver, acá tengo, bueno, el café y ansiedad o insomnio, que ya lo hemos visto, ¿no? Hemos visto que no solamente es el café, sino la cafeína en general, eso incluye el chocolate. El té. Exacto. Aquí me preguntan cómo se puede trabajar la fuerza de voluntad cuando se quiere cambiar los hábitos alimenticios o cuando se hace dieta. Ya, ahí no hay medicina, ahí no hay nada que funcione. Ahí, mira, en la voluntad, sí, pues no hay ninguna medicina. Lo que se puede hacer mucho es terapia, porque en la terapia a veces se trabaja si el hambre que existe es un hambre emocional, ¿no? Y ahí ingresa que porque tengo ansiedad o porque soy muy triste o etcétera, y podemos ver qué tipo de creencias hay ahí que a nosotros nos hace comer, ¿no? Incluso comer cuando no tenemos hambre, ¿no? Medicación no, y en el caso de la nutrición, yo creo que si no sabemos, porque muchas veces es esto, ¿no? No sé qué comer, no sé por dónde empezar, todo se ve tan difícil, etcétera, ir al nutricionista, ¿no? Y que te puedan enseñar y ayudar, ¿no? A ver cómo empiezo. Ahí lo que tú dices también es importante porque se tiene que ver si el hambre es emocional, si es ansiedad, si es estrés, cómo de repente desde pequeños nos hicieron ver a los alimentos para ver cómo nosotros trabajamos con ellos. Y en la parte nutricional, lo que yo siempre hago con mis pacientes inicialmente, yo les digo, la dieta que tú vas a tener no te va a parecer dieta, porque tal cual lo que tú comes yo lo voy a adaptar a lo que tú vas a trabajar conmigo, y en el tiempo yo te voy a ir cambiando el régimen sin que tú te des cuenta y vas a empezar a comer más sano. Obviamente eso no quiere decir que si yo veo a alguien que come chocolate mañana, tarde y noche, se lo voy a dejar, ¿no? Pero también nosotros cuando entramos a un tipo de terapia nutricional, desde un inicio que te digan a ti la palabra no, en tu cabeza lo primero que se te pasa es querer comer todo lo que te han dicho que no puedes. O sea, entonces no se puede trabajar por medio de prohibiciones, sino viendo cuáles alternativas podemos tener, o lo que yo también inicialmente siempre le digo a mis pacientes, ¿no? O cuando alguien me escribe, quiero que mi mamá haga dieta, la pregunta es, ¿ella quiere? O quiero que mi hijo lo haga. En verdad ellos quieren, porque si tú lo vas a mandar y no quiere, no va a funcionar, porque no lo están haciendo por voluntad propia, ¿no? Y cuando no hay las ganas de cambiar, no vas a ver ningún resultado para ambas partes, ¿no? Como un tratamiento que tú haces o un tratamiento que yo hago, ¿no? Exactamente, ¿no? Igualito es en la terapia, ¿no? Hay muchas veces que vienen que quiero que mi hijo haga terapia, quiero que mi mamá vaya a terapia, pero si ellos no quieren, el paciente o la persona con la que vas a trabajar es esa persona, es su vida. Entonces, no vas a poder comer por ella, no vas a poder, pero me encantó esto que dices de las prohibiciones y más que nada trabajar con alternativas, ¿no? A ver, aquí veo que nos queda 1 minuto con 50 segundos, así que veo si, no, ya hemos hablado. Hablaron algo de la banda o valeriana que querías también, creo, conversarlo. Sí, en el caso de las hierbas, en general, valeriana, manzanilla, etcétera, muchísimas ayudan. Ojo, a que podamos relajarnos, a que podamos calmarnos, a sentirnos mejor. Sin embargo, hay algunas que tienen, y también se han estudiado, efectos adversos a largo plazo. Así que hay que tener cuidado de que lo puedo tomar de vez en cuando, pero no sé la idea de que todas las noches voy a tomar valeriana, ¿no? También uno tiene que aprender a dormir solo, sin necesidad de tomar, aunque sea manzanilla, sino aprender a descansar. Y recordar que las hierbas también pueden interaccionar con ciertas medicaciones que estamos tomando. Mujeres embarazadas, hay ciertas hierbas que no pueden tomar, ¿no? Que están dando de lactar también, entonces ahí siempre preguntarle al especialista en eso, ¿no?
O tratar también de tener alguna terapia alternativa, ¿no? Respiraciones, meditación, musicoterapia, aromaterapia, como tú dices, hay que aprender qué es lo que nos puede funcionar a nosotros, que no necesariamente dependamos de en este caso, de una infusión o en alguna hierba, ¿no? Porque la medicación nos la tiene que dar el propio profesional. Exacto, y siempre conversar sobre eso es importante. Entonces ahí tratar más que nada primero la higiene del sueño, es ver qué puedo mejorar en la toma de siestas, en a qué hora me acuesto, en los horarios, en lo que tomo, en si como muy tarde, hago ejercicios muy tarde, todo eso, porque todo eso va a influir en cómo duermo. Entonces primero hacerlo. Pero bueno, Ani, nos quedan 15 segundos para despedirnos. Yo te quiero agradecer corriendo por este live. Lo voy a dejar grabado en IGTV, en el Instagram TV, para que todos lo puedan ver. Y mil gracias.